está centrada tu vida? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuál es ese hobby que te trae tanta satisfacción y alegría? Pues a mí personalmente me gusta un buen café. Incluso si voy a tomar café, pues prefiero que sea un buen café que un mal café, ¿no? Pero no sé si habéis conocido a estas personas alguna vez que son realmente apasionadas por el café. Te pueden explicar el origen de dónde viene el café, hasta incluso nombrar la finca de dónde viene ese café. Te dicen cómo la altitud y el clima pues afectan el sabor del café. Te hablan incluso de las diferentes notas y sabores. Ese sabe a chocolate, este tiene más frutos rojos. Te hablan del proceso de cómo ha sido tostado el café, el mejor tipo de molido, más fina o más gruesa. Bueno, ya sabéis, ¿no? Pero incluso hay otras personas que van incluso más allá, que llevan consigo mismo pues ese buen café con su molino a mano, para preparar con su propia cafetera en cualquier momento ese buen café, ¿no? Incluso con el termómetro para asegurar que la temperatura del agua está perfecta. Y bueno, ya sabéis, el café es su pasión. Su café realmente es su pasión. Y no solo eso, quieren que también el café sea tu pasión. Yo creo que todos hemos experimentado pues ese tipo de personas y en sí no hay nada malo de eso, ¿no? Pero me hace preguntar si incluso los no creyentes, obviamente un creyente también puede gustar un buen café, pero si incluso los no creyentes son capaces de dedicar todas sus vidas a aquello que les apasiona, ¿por qué no debe ser lo mismo para los cristianos? Los que hemos experimentado el poder del Evangelio, los que hemos sido rescatados de nuestra propia rebelión y pecado, los que hemos recibido un nuevo corazón, no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios, por medio del arrepentimiento y la fe. Los que seguimos siendo transformados y santificados. Es que si Cristo es realmente tu único Señor y Salvador, pues Jesús sigue siendo la pasión de tu vida. ¿Estás realmente viviendo en base a tu pasión por Cristo? ¿Las decisiones que tomas reflejan tu pasión por Cristo? ¿Tu vida está marcada por tu pasión por Cristo? ¿Tus amigos sabrían decir que Jesús es tu mayor pasión? ¿Tú quieres que también tus amigos y familiares, pues, que Jesús sea la pasión de su vida? Pues la carta a los Filipenses es lo que vamos a comenzar hoy, una nueva serie de predicaciones basada en esta carta de Pablo a los creyentes en Filipos. Y la idea central de esta carta, como vamos a ver a lo largo de esas próximas semanas, tiene que ver con el gozo de vivir para Cristo. El gozo de vivir para Cristo. No sé si para ti cuando piensas en la vida cristiana, si lo piensas como algo que te trae verdaderamente un verdadero gozo. Quizás sí, cuando las cosas te van bien, es más fácil pensar en la vida cristiana como una vida de gozo. Pero tal vez quieres que sea un gozo y realmente no lo es. Quizás te resulta más complicado, más difícil cuando enfrentas situaciones complicadas, cuando tus amigos o familiares se burlan de tu fe. Quizás hay alguno aquí que no es cristiano y esta idea de vivir para Cristo suena más como una carga que un gozo. Quizás lo ves más como un castigo que un gozo. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo como iglesia al estudiar esta carta? Mi deseo para nosotros es que podamos crecer en nuestro entendimiento del verdadero gozo de vivir para Cristo. Y no solo tener ese conocimiento, sino realmente vivir en base a ese gozo que
tenemos en Cristo. Venga lo que venga a nuestras vidas, que Cristo sea nuestro mayor tesoro y nuestra gran pasión. Queremos que esta iglesia, que Videa, sea reconocido como una iglesia apasionada por Cristo, una comunidad que busca crecer en el infinito valor de conocer a Cristo. Entonces, mi deseo para todos nosotros es que podamos ver en primer lugar nuestra necesidad del Evangelio, conocer ese gran amor de Dios hacia pecadores como nosotros reconocer nuestra necesidad de ayuda, ver la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y estar profundamente convencidos de que fuera de Cristo no somos nada. Reconocer que sin Cristo seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos. Entonces mi deseo es que podamos confiar en Cristo, que en Cristo tenemos todo. Porque en Cristo somos perdonados, somos justificados, somos declarados justos por Dios mismo. Y esta verdad debe producir en nosotros una gratitud profunda y un gozo tremendo para vivir para Cristo. Entonces, con esta introducción me gustaría invitarte a leer conmigo en Filipenses 1. Como Johnny ya nos ha leído en euskera, vamos a leer también en español. Versículos 1 al 11, ¿vale? Es como el comienzo de esta carta de Pablo a los filipenses y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Pues hasta ahí. Vamos a orar y luego seguir con esta predicación de la palabra. Dios, muchísimas gracias por cómo has revelado a nosotros mismos quién eres, Señor. Y tú tienes el deseo para cada uno de nosotros, Señor, de encontrar nuestra mayor satisfacción en Cristo. Así que permítenos, Señor, a meditar en estas verdades que encontramos en esta carta, escrita hace tiempo a una iglesia específica, pero sigue siendo relevante para nosotros, tu pueblo, hoy en día, Señor. Así que queremos salir de aquí animados por el poder de tu palabra, ver la grandeza del Evangelio y esa nueva identidad que recibimos en Cristo, Señor. Así que abre nuestros corazones, transfórmanos, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Pues un poquito de contexto, ya que nos viene bien saber un poco de lo que estamos leyendo, sobre todo recordando que acabamos de terminar un estudio en Esdras, que era un libro en el Antiguo Testamento, que creo que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Y ahora estamos leyendo una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es decir, que esta carta ha sido escrita después de la vida y la resurrección de Cristo, después de haber visto el Evangelio extender y ver algunas iglesias nacidas y plantadas. Entonces, ¿qué es esta carta específicamente? Podemos empezar con Filipos, esta ciudad que se encontraba en Macedonia,
y era la ciudad principal de ese lugar, de esa región, e incluso era una colonia romana. Y en Hechos 16, no vamos a dedicar el tiempo para leerlo ahora, pero en un mismo capítulo, en Hechos 16, se puede volver en casa a leer esta historia de cómo nació esta primera iglesia. Pero nos relata en Hechos 16 cómo Pablo y sus compañeros habían estado ahí en Filipos predicando el Evangelio. Al final solo unos pocos días, cuando el Señor abrió el corazón de varias personas, y entre ellas pues encontramos una mujer que se llama Lidia. Cuando Pablo y sus compañeros fueron a un lugar donde hubo unas mujeres reunidas para orar, pues al predicar el Evangelio ahí, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, una vendedora de telas finas, y junto a ella pues hubo algunas personas de su familia que también creyeron, y dice que tanto ella como su familia fueron bautizados. Y incluso poco después de esta conversión de Lidia y sus familiares, pues Pablo y Silas de repente siguen estando en Filipos, pero se encuentran encarcelados, fueron acusados de haber alborotado toda la ciudad. Entonces les metieron en la cárcel, y estando en el calabozo, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a cantar, a orar, a cantar himnos, y de repente hubo un gran terremoto y las puertas se abren, las cadenas se sueltan, el carcelero se despierta y piensa que habrían huido los presos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues saca su espada porque se iba a matar. Y es cuando Pablo le grita: oye, que estamos aquí, no te hagas daño. Y es cuando el carcelero mismo les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestan diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice en Hechos 16 que también pudieron predicar el Evangelio a sus familiares, y también, como en el caso de Lidia, pues fueron bautizados. Y así, en un solo capítulo nos resume cómo nace la primera iglesia de Europa, con estos nuevos creyentes en Filipos. Entonces, esta carta que tenemos sucede cuando unos 10 años después de Pablo había estado ahí, pues Pablo se encuentra de nuevo como preso y escribe esta carta. Y en esta carta se ve en estas primeras líneas su gran amor y afecto por esta iglesia. Y yo creo que sobre todo la carta sirve para destacar el gozo que hay al vivir para Cristo. Entonces Pablo les está animando a estos queridos hermanos en la fe, para animarlos, para agradecerlos también por su apoyo en la extensión del Evangelio, y para enseñarles que venga lo que venga, pues que pueden regocijarse porque tienen a Cristo, ¿vale? Entonces esto es un poco del contexto, y ahora me gustaría centrarme específicamente en los versículos que hemos leído. Y simplemente vamos a ver en primer lugar los saludos en Cristo, los primeros 2 versículos, y luego vamos a considerar cómo Pablo está orando por estos hermanos en la fe. Entonces vemos tanto una oración de gratitud como una oración de petición. Entonces vamos a ver estos detalles, ¿vale? Pero ¿cómo empieza Pablo esta preciosa carta? Reconociendo que él y junto a Timoteo son, sobre todo, siervos de Jesucristo. Son siervos, son doulos, esclavos de Jesucristo, pero no en el sentido de ser esclavos contra su voluntad. No eran siervos por obligación, sino por elección propia. Para ellos el máximo honor era poder ser siervos de Cristo. ¿Y a quién están escribiendo esta carta? Pues a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aunque sea un saludo muy simple, yo creo que nos enseña varias cosas. Que en primer lugar es una carta para todos los hermanos de la iglesia en Filipos.
destacando que en Cristo hay unidad. Los que somos de Cristo somos uno. Entonces es por esta razón que Pablo no está escribiendo solamente a los pastores, ni solamente a los diáconos, aunque los menciona aquí, sino la carta va destinada a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Y nos sirve para animarnos a nosotros también hoy en día, la iglesia de Bidea. Y ya antes he mencionado, pero nos viene bien saber que al ser una colonia romana, los de Filipos eran precisamente orgullosos de ser ciudadanos romanos. Pero claro, como con este saludo Pablo les hace recordar que gracias a la obra de Cristo en sus vidas, ahora tienen otra identidad que tiene mucho más valor que su identidad romana. Y esta identidad que Pablo destaca es que son santos en Cristo. Son santos en Cristo. Pero estos santos en Cristo, ¿dónde seguían viviendo? Pues ahí en Filipos mismo. Como nosotros también, los de nosotros que somos santos en Cristo por medio de la fe, pero vivimos aquí en esta ciudad o en algún pueblo cercano. Pero Cristo es nuestra identidad y todavía estamos en este mundo caído. Entonces quiere decir que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, los santos en Cristo. Dios quiere que dejemos brillar nuestra identidad en Cristo donde quiera que estemos. Entonces, ¿cómo es el primer saludo de parte de Pablo a estos creyentes? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos visto quién está enviando esta carta y hemos visto también los receptores de la carta. Pero en este primer saludo podemos notar un tono muy cristocéntrico, ¿verdad? Las primeras palabras de la carta están llenas de verdades del poder del Evangelio. Gracia y paz a vosotros. Los que antes erais enemigos de Jesús, pero ahora sois santos en Cristo. Y eso no ha sido en base a vuestros méritos, ni por volveros muy religiosos, ni por empezar a hacer buenas cosas. Ha sido por la gracia de Dios actuando en vuestras vidas, dice Pablo, quitando el velo de vuestros ojos para ver vuestro propio pecado. Y no es que solo ha mostrado su gracia con nosotros Dios, sino también ha traído paz a vosotros. La obra de Cristo ha sido por gracia, pero ha traído paz a vuestras vidas. Y esa paz que fue quitada debido a vuestra propia rebelión, ahora ha sido restaurada gracias a la obra de Cristo. Hay paz de nuevo entre Dios y vosotros, pero también hay paz entre vosotros mismos. Entonces, déjame decir que nosotros como iglesia seguimos predicando este mismo evangelio. El evangelio simplemente quiere decir buenas noticias que se centran en la gracia de Cristo, el favor inmerecido de Dios. Es decir, que aquello que no hemos hecho no hemos hecho nada para merecer, y aún así Dios quiere dárnoslo. A pesar de merecer, sí, su ira y su juicio, su castigo, ¿qué es lo que Dios nos ofrece a pecadores como nosotros? Pues nos ofrece su gracia. Algo que no podemos ganar, pero sí podemos recibirlo por medio de la fe. Y Dios sí quiere traer también restauración y paz a nuestras vidas. Paz que jamás se agotará. Estamos hablando de una bendición tan grandiosa, tan maravillosa, que solamente puede provenir de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como dice Pablo aquí. Pablo les recuerda a estos hermanos en la fe y nos hace ver a nosotros que todo esto solo ha sido posible por la bondad y el amor de Dios mismo.
lo que Dios Padre planificó, el rescate de pecadores como nosotros, fue cumplido por medio de Dios Hijo, quien vino y dio su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí si paramos a meditar en estas primeras palabras de esta carta cristocéntrica, nos hace ver que realmente solo existen dos maneras de vivir. O somos santos en Cristo, o seguimos siendo enemigos de Dios y esclavos de nuestro propio pecado. Entonces, quizás para la mayoría de nosotros podemos, por la gracia de Dios, decir que somos santos en Cristo. Y si es tu caso en esta mañana, pues te invito a recordar esta gracia que has experimentado y esta gracia que te ha salvado. Y te invito a seguir dependiendo cada día de esta misma gracia. Y si no eres cristiano, pues tu invitación en esta mañana es mirar a Cristo, contemplar la gracia y paz que quiere traer a tu vida. Y no quiere solamente hacerlo, sino lo hizo posible por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, todos en esta misma mañana podemos responder en arrepentimiento y fe. Dios no te pide fe en ti mismo, no te pide fe en la iglesia, te pide confiar en Cristo, el único que te puede salvar. Entonces, que este primer saludo a los filipenses también nos sirva para que reflexionemos sobre nuestra posición ante Dios. A continuación, vemos cómo Pablo tiene la costumbre de orar por sus queridos hermanos en la fe. Entonces, vamos a ver esta oración en dos partes. Esta oración de gratitud y esta oración de petición. Gratitud por el poder del Evangelio actuando en sus vidas y petición para que sigan creciendo en la madurez cristiana. Entonces, en versículo 3 es donde vemos esta oración de gratitud cuando Pablo destaca que doy gracias a mi Dios. Hay gratitud, ¿verdad? Pablo está agradecido en primer lugar a Dios por cómo está actuando en sus vidas, en las vidas de estos cristianos. Y Pablo reconoce que todo lo que está sucediendo en esta iglesia local y en las vidas de estas creyentes es debido al Dios mismo. Ellos no solo habían confiado en el Evangelio, sino también estaban siendo transformados por el poder del Evangelio. Y eso es algo que provoca gratitud en el corazón de Pablo, por ver cómo Dios sigue siendo fiel. Y no solamente la gratitud, sino Pablo ora con gozo, rogando con gozo, dice en versículo 4. Es un verdadero gozo tener un propósito eterno en nuestras vidas, ¿verdad? Poder tener comunión en el Evangelio, poder reconocer que somos junto a otros pecadores salvos por gracia, participantes de la gracia, como dice en versículo 7. También vemos que es una carta basada en amor. En versículo 8, destacando que os amo a todos vosotros, pero no de cualquier manera, como Pablo expresa su amor hacia ellos con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, un amor sacrificial, un amor que fue tan profundo para ellos mismos, por su ayuda también en la extensión del Evangelio. Entonces damos gracias a Dios por la nueva vida que hemos recibido, los que somos cristianos, y también por la nueva familia a la que pertenecemos, con una nueva misión de dejar de vivir para nosotros mismos y centrar nuestras vidas en la misión de Cristo, de ver extender esta gracia de Dios a todas partes del mundo, ver extender el Evangelio de Cristo. Pero permíteme también destacar una verdad muy importante que encontramos aquí en versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Meditemos un momento en estas palabras. Los que hemos recibido el comienzo de esta buena obra en nuestras vidas, es decir, la salvación, es Dios mismo quien se encarga de nuestra salvación de principio a fin. Esta buena obra que Dios mismo comenzó, Dios mismo lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, también apuntándonos a ver su segunda venida. Entonces, es decir que la vida cristiana comienza con la salvación, pero también la vida cristiana se trata de un proceso continuo de la santificación. Y Pablo aquí también está afirmando la seguridad del creyente en Cristo. Y esta es una verdad enorme y muy importante que debe llamarnos la atención. Podemos llamarlo, como muchos, la doctrina de la perseverancia de los santos. O algunos dicen la preservación de los santos. Para ayudar a entender que no es que nosotros somos capaces de preservar por nuestro esfuerzo, más bien es la idea de que los cristianos son preservados por Dios. La doctrina de la perseverancia de los santos afirma que todos los verdaderos cristianos van a perseverar hasta el fin, es decir, que no es posible perder la salvación. El pastor Miguel Núñez ofrece una definición que yo creo que nos ayuda, diciendo: los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios, es decir, nacieron de nuevo. Y pues podemos también meditar en las palabras que nos ayudan a reflexionar sobre las confesiones de fe, que son verdades que a lo largo de los años los cristianos han mantenido y están unidos en ciertas creencias. Entonces me gustaría también citar aquí el 5º artículo de la Fe y Mensaje Bautista. Y permíteme un momento para, no sé si me estoy volviendo muy intelectual, pero creo que nos ayuda, ¿vale?, a meditar en esta doctrina tan importante. Dice así en Fe y Mensaje Bautista: después de haber destacado que Dios es quien regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores, dice lo siguiente: todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu jamás caerán del estado de gracia, sino que perseveran hasta el fin. Los creyentes pueden sí caer en pecado por negligencia y tentación, por lo cual contristan el Espíritu, menoscaban sus virtudes y bienestar y traen reproche a la causa de Cristo y juicios temporales sobre sí mismos. Sin embargo, ellos serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Es que esta doctrina que Pablo también está destacando en Filipenses 1:6 es muy importante porque vemos de principio a fin la salvación es la obra de Dios. Dios es quien regenera. Dios justifica al pecador, Dios santifica y también Dios glorifica a los pecadores. Es decir, que Dios es quien planificó la salvación. Es Dios quien hizo posible la salvación. Dios salva a los pecadores por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y Dios guardará a sus hijos hasta el fin. Las palabras de Jesús mismo en Juan 10, 27 y 28 dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También en Judas, versículos 24 y 25, lo que leímos para concluir nuestro culto el domingo pasado, la
esa gran doxología dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo que el que comenzó esa buena obra lo va a perfeccionar. Entonces, también déjame decir que esta doctrina para nada afirma que cada persona que cree ser salvo lo es. Podemos también preguntarnos qué pasa con los que se apartan de la fe, han perdido la salvación. Una persona que incluso profesa la fe en Cristo, se bautiza, empieza a servir en la iglesia, pero con el tiempo se aparta, ¿ha perdido la salvación? ¿O simplemente está dando evidencia de que nunca había nacido de nuevo? En 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, esta doctrina de la perseverancia de los santos es de suma importancia. Pensar que podemos perder la salvación va en contra de las promesas que tenemos en la Biblia. Las promesas de que en Cristo fuimos rescatados por la sangre de Cristo. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Las promesas de que somos justificados por la fe. Romanos 5, 1. La promesa de que tenemos vida eterna. Juan 3, 16. La promesa de que somos nuevas criaturas. 2 de Corintios 5, 17. La promesa de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 a 14. La promesa de que somos guardados, que hemos leído en Judas. Al final podemos los cristianos tener seguridad de nuestra salvación, no porque somos personas arrogantes, sino porque se basa nuestra salvación en la fidelidad de Dios. Entonces, déjame preguntarte en esta mañana si tienes seguridad en cuanto a tu salvación. ¿Cuál es tu mentalidad en esta vida? Pues yo espero poder vivir lo suficientemente bueno para que Dios quizás me acepte. ¿O tu respuesta en cuanto a la seguridad es, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Si esta es tu respuesta, pues cómo Dios sigue perfeccionando la buena obra que ha comenzado en ti. Pues pasamos a la última parte de esta introducción a la carta, donde vemos a Pablo pidiendo a Dios. La petición de Pablo en versículo 9, y esto pido en oración. ¿Y cuál es su petición? Que su amor abunde aún más y más. El mismo lenguaje que vemos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 y 10. Abundar más y más, que abundéis en ello más y más. Abundar. ¿Qué quiere decir? Pues existir en gran cantidad. Abundar en este caso en amor. La idea de que no solo existe el amor, sino que existe una presencia de amor cada vez mayor. Y no cualquier tipo de amor, sino la petición de Pablo es que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La Biblia de las Américas dice en conocimiento verdadero, en todo discernimiento. Que ese amor abunde aún más y más en conocimiento, en buen juicio. Una abundancia de amor en el conocimiento de quién es Dios. Un amor basado en el conocimiento verdadero. La idea de esta petición no es crecer en amor solamente,
pero tampoco es una petición de solamente crecer en conocimiento. Se trata de abundar en amor a Dios y a los demás en base al conocimiento del poder del Evangelio de Cristo, el conocimiento de la verdad. ¿Y por qué pedir esto? Versículos 10 y 11. Para que os probéis lo mejor, a fin de que escojáis lo mejor, a fin de poder discernir lo que es mejor para tu vida, abundar más y más en amor y así discernir lo mejor para vuestras vidas, que es la santificación, y parecer más y más a Cristo. Como vemos esto, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que seáis puros, irreprensibles, a fin de que seáis completo y maduro en Cristo, llenos de frutos de justicia, como dice en versículo 11. Que claro, todo esto solo es posible por medio de Jesucristo, como Pablo destaca aquí. Tenemos que ver que el amor basado en conocimiento y discernimiento es vital para nuestra madurez espiritual en Cristo. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es tu petición a Dios? No sé si quizás le pides más por las cosas y las bendiciones que Él te puede dar, que tú quieres recibir. O quizás le pides que Él mismo te siga transformando, a pesar de que eso significa y implica que tiene que haber cambios en tu vida. ¿Cuál es tu petición a Dios por tus queridos hermanos en la fe? ¿Cuál es la meta final de todo esto? Las últimas palabras del versículo 11, para gloria y alabanza de Dios. Estamos agradecidos a Dios por el regalo de la salvación. Estamos agradecidos a Dios por su gracia actuando en nuestras vidas. Estamos pidiendo a Dios que nos siga madurando, que poco a poco parecemos más y más a Cristo. ¿Pero para qué? Para su propia gloria. Dios quiere llevar el Evangelio a pecadores como nosotros. Y claro, cada uno tenemos nuestra propia historia de cómo fue la primera vez que entendemos el Evangelio y acabamos en arrepentimiento y fe. Y Dios quiere seguir haciendo esta obra en las vidas de otros a través de su iglesia, a través de estos creyentes como los de Filipos. Quiere hacerlo a través de nosotros, los que somos creyentes aquí en esta iglesia. Entonces, en conclusión, ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿Has sido salvo por la gracia de Dios? ¿Eres santo en Cristo? ¿Has experimentado su gracia? Y si has sido salvo, ¿cómo Dios sigue perfeccionando la buena obra que Él mismo comenzó en tu vida? ¿Cómo eso produce gratitud en tu vida? Y como ya lo hemos dicho, si no has sido salvo, si no has experimentado esa gracia salvífica de parte de Dios, pues hoy es día de salvación por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Y qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Cómo estamos, iglesia, buscando abundar más y más en semejanza a Cristo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú quieres realmente vivir para la gloria y alabanza de Dios? Pues yo creo que esta carta nos va a ayudar durante las próximas semanas mientras que seguimos meditando en estas grandes verdades para nuestras vidas. Vamos a orar.
Dios, muchas veces algo que decimos es que no podemos saber el motivo de cada persona por estar aquí en esta mañana. Yo quiero entender que quizás la gran mayoría somos ya hijos tuyos, no por algo que hemos hecho nosotros, sino por tu gracia en nuestras vidas. Hemos experimentado tu gracia salvífica y tú sigues perfeccionando esta buena obra que has comenzado en nosotros, Señor, y por esto estamos agradecidos. Gracias por ayudarnos a ver y que vamos a seguir viendo por medio de esta carta, pues el gran gozo de centrar nuestras vidas no en nosotros mismos, sino en quién eres tú y vivir para ti, Señor. Pero reconocemos que es una lucha, Señor, donde seguimos fracasando, donde seguimos necesitando de tu gracia, Señor. Así que, por un lado, estamos agradecidos y al mismo tiempo te seguimos pidiendo, Señor, que sigas teniendo paciencia con tus hijos. Y sobre todo, Señor, para ellos que han venido en esta mañana que no han sido salvos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos en esta mañana y que a través de la predicación de tu palabra el velo puede ser quitado, Señor, y pueden reconocer su propio pecado y ir corriendo a ti, al trono de gracia, como dicen Hebreos. Así que gracias, Señor, por estar obrando en cada corazón que está aquí en esta mañana, Señor. Y queremos que todo esto sea para tu gloria y alabanza. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.